Estaríamos en este momento entrando a la parte de intervenciones de los grupos parlamentarios. A nombre del PRI, la diputada Ortiz Land, por favor haga uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco este espacio y quiero resaltar y reconocer, como siempre, esta disposición, señor secretario, y de todo su equipo de trabajo, del diálogo permanente con el Congreso y en especial con esta Cámara de Diputados. No es la primera, sino ya han sido muchas reuniones de trabajo las que hemos sostenido atendiendo diversas temáticas que preocupan y ocupan a los legisladores y que sin duda hemos encontrado respuestas y hemos encontrado sobre todo lo que aquí ya se ha resaltado y se ha dicho, un diálogo franco, un diálogo abierto, donde todas las expresiones son escuchadas y donde todas las expresiones han encontrado respuesta a sus planteamientos. También estamos viendo un aspecto más de la reforma educativa, una reforma que, y así lo vemos en el grupo parlamentario del PRI, la reforma más esperada en este país. La reforma que las niñas y niños de México y sus padres y los docentes y todos quienes están involucrados en el proceso educativo desde hacía muchos años esperaban. ¿Y por qué digo la más esperada? No porque no se hubieran hecho antes, claro, habían existido propuestas de modificación a ciertos temas en el sector educativo, pero sin duda alguna es esta, la reforma educativa, la que ha sido integral, la que ha contemplado muchos aspectos que estaban olvidados o rezagados y que hoy son parte fundamental de esta propuesta. Esta propuesta y esta reforma que empezó primero con un amplio consenso, como ya el diputado Camacho había sentado, en esta Cámara de Diputados, de la mayoría de los grupos de políticos, de los partidos políticos, pero sobre todo con un amplio consenso social, un respaldo de la sociedad, y eso es lo que debe tener presente todos quienes estamos hoy discutiendo un aspecto de esta reforma. Una reforma que confirma y en la que el grupo parlamentario del PRI asume que la educación tiene que ser de calidad, la educación tiene que ser evaluación de 2 vías. La educación debe de ser incluyente y tiene que ser incluyente y sobre todo confirma los principios que ya venían expresados, que son gratuidad y que la educación sea laica. Eso es fundamental para nosotros y confirmamos y reafirmamos esa convicción en el grupo parlamentario. Después de este amplio proceso que fue la discusión amplia, abierta, franca en el legislativo, viene ya esta etapa en la que nos encontramos. Y yo celebro que en la implementación de la reforma, porque de pronto se escucha decir muchas cosas en torno a ella, y hay que decirlo con claridad. El modelo educativo no es que hoy se esté presentando porque se haya trabajado apenas en los últimos meses. El modelo educativo se está presentando hoy porque es producto de un trabajo de años y de meses atrás, derivados de un mandato de la propia reforma, que la Ley General de Educación así lo dijo. Y aquí también hay que reconocer y hay que celebrar que lo que la Secretaría de Educación Pública esté haciendo es cumpliendo la ley, cumpliendo el mandato de la ley en todos los aspectos, porque también escuchamos voces que de pronto se pronuncian a que no se cumpla lo que este Poder Legislativo aprobó. Y eso es algo que este Poder Legislativo debe siempre proteger y debe siempre exigir. Por eso entonces, cuando hablamos que no es una reforma que se haya hecho unos meses, lo que quiero decir con ello es que es una reforma que atacó, o sea, la implementación del modelo atacó varios aspectos. Tenemos los aspectos que tienen que ver con la evaluación, tenemos los temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, que sin duda alguna era necesario. Tenemos los aspectos que tienen que ver con la capacitación y hoy vemos ya este modelo que fue consultado, modelo en que se tuvieron aportaciones, pero además un modelo que es una propuesta también de nueva cuenta inicial y de arranque. Así lo vemos y así está siendo presentada,
como una propuesta que volverá nuevamente a la sociedad, que volverá nuevamente a todos los grupos y los actores a que puedan, con sus aportaciones, enriquecerla. Es una propuesta que, desde nuestra opinión, contempla los aspectos más importantes. Lo primero, y lo quiero resaltar, es cómo enlaza los trayectos formativos. Es decir, finalmente tendremos un modelo educativo y una propuesta curricular que lo que los alumnos aprendan en educación básica sí tenga verdadera relación con la educación media superior y posteriormente pueda enlazar con la educación superior. Y en esta educación superior, que ya el subsecretario Tuirán lo decía, en el caso de la media superior en específico, vemos también cómo trata de atender esta gran heterogeneidad y diversidad que tiene el propio sistema, el propio nivel educativo. También vemos una reforma, una propuesta curricular que involucra a las comunidades escolares. Si algo había sido un reclamo añejo en el sistema educativo era que las comunidades escolares fueran atendidas y fueran escuchadas. Esto se está haciendo y se está haciendo con esta posibilidad, no solo de los foros, sino también de poder tener contenidos curriculares propios de las escuelas. Es decir, desde el grupo parlamentario de PRI vemos una propuesta curricular sólida, completa y que atiende las demandas de un sector que necesita de este cambio. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, diputada.